Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Ursa y esto es el archivo de Houdini. Bienvenidos sean todos mis curiosos cuervos. El día de hoy les traigo un caso que, al igual que el de la semana pasada, sigue sin resolución. ¿Qué pasaría si comienzan en un trabajo nuevo, les prometen una buena paga, todo parece bastante conveniente para ustedes, pero solo se desempeñan en ese trabajo por una noche, porque al otro día aparecen muertos en su trabajo? Hoy vamos a hablar de el misterio de la granja de Hinterkaifeck. Así que busquen algo para tomar, pónganse cómodos y los invito a escuchar las historias que esta noche no les van a dejar apagar la luz antes de irse a dormir. A unos 70 kilómetros de Múnich, cerca del pequeño pueblo de Groben, en Baviera, se encontraba la granja de Hinterkaifeck. No era exactamente un nombre propio, sino que significaba algo así como detrás del claro del bosque. Ya desde el lenguaje, el lugar está pensado para quedar fuera de la mirada. Era una casa aislada, rodeada de campos, sin vecinos cercanos, donde el silencio, más que una ausencia de ruido, era una presencia constante. La granja no figuraba en mapas importantes, era más bien un conjunto de edificaciones rurales típicas de Baviera a principios del siglo XX. Tenía la casa principal, el granero, establos y un ático, todo conectado entre sí. Esto último es clave. No era necesario salir al exterior para moverse entre todos los sectores. En 1922 allí vivían 6 personas. Andreas Gruber, de 63 años, que era el patriarca, el hombre de la casa. Cecilia Gruber, su esposa de 72 años, ella ya había estado casada, era viuda de hecho, y la granja le pertenecía a su anterior esposo. Victoria Gabriel, su hija viuda de 35 años. Cecilia Gabriel, la nieta, hija de Victoria, tiene el mismo nombre de Cecilia, así que la vamos a nombrar Sisi para evitar confusiones. Joseph, otro de los nietos de 2 años, y Maria Bangenvater, de 44 años, que era la nueva criada, quien había llegado ese día. Andreas Gruber, fuera de ser alguien, una figura respetada en la zona, era temido para la gente del pueblo. Los testimonios lo describen como alguien violento, abusivo, obsesivo con el control. Su esposa Cecilia vivía sometida bajo este poder y Victoria, su hija, era, por decirlo de alguna forma, una figura trágica. Se volvió viuda desde la Primera Guerra Mundial, siendo madre de 2 hijos, terminando atrapada en una casa que nunca dejó de ser la de su padre. En 1915, la relación entre Andreas y Victoria sale a la luz, siendo condenados por incesto. Ambos cumplen la condena, mas el pueblo sabía que era lo que estaba ocurriendo dentro de la granja. Simplemente miraban para otro lado, pero esto nunca se olvida. Victoria trató de salir, se quiso casar, como dije antes, enviudó. En un punto trató de juntarse con Lorenz Sittenbauer, que vivía cerca de allí. Él luchó por la mano de Victoria, pero Andreas no quiso ceder, se opuso al matrimonio y finalmente Lorenz cedió
por vencido ante las negativas, casándose con otra mujer y pasando a ser el vecino de la familia. Este dato de el incesto que cometía el padre convirtió a Hinterfecker en un lugar que era señalado, era observado y estaba cargado de rumores que nunca se decían de frente. El pequeño Joseph nació en 1919. Oficialmente era hijo de Carl Gabriel, el esposo muerto de Victoria, pero Carl había fallecido años antes de la guerra. O bueno, eso se creía. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Esta duda alimentó teorías que vamos a hablar posteriormente. Con todo esto podemos asegurar que no era una familia tranquila. Incluso antes del crimen, como dije, su vida estaba cargada de rumores. En este contexto no se explica lo que ocurrió, pero sí da una pista, como si la casa ya estuviera preparándose para algo peor. Días antes de los asesinatos, Andreas Gruber comenzó a notar cosas que no encajaban. Había huellas en la nieve que venían del bosque hacia la granja. No había huellas de regreso. Escuchaban ruidos en el ático, pasos lentos, como si alguien caminara con cuidado. Una de las llaves desapareció, siendo esta parte del juego principal de la granja. El perro de la familia también comenzó a actuar de manera extraña. Estaba muy inquieto y nervioso durante las noches. Andreas incluso llegó a mencionar esto a los vecinos, como que alguien estaba rondando la granja, pero nunca fue a la policía. Tal vez por desconfianza o por orgullo, quizás porque en el fondo ya estaba sospechando que había algo demasiado cercano en estos acontecimientos. De la mano con todo esto que ocurrió, días antes, la anterior criada abandona la granja abruptamente. Declara que el lugar le resultaba embrujado, que escuchaba ruidos en el ático, que sentía que alguien la observaba. En 1922, esas palabras no activaban las alarmas de la policía. Más bien, hoy resultan inquietantes y describen esto que Andreas también había notado. María Brandmacher, la nueva criada, llegó el 31 de marzo. No conocía la casa, no conocía la familia y no tuvo tiempo de comprender dónde estaba parada. Lo llamativo de todo esto es que los días pasaron luego del 31 de marzo y las alarmas comenzaron a activarse cuando la familia no fue a misa ese domingo. Si bien los Gruber tenían un prontuario de ser una familia problemática, el faltar a misa un domingo era un ritual que todos en el pueblo hacían, y que ellos no estuvieran allí ya era algo extraño. En un principio fue tema para más habladurías, pero luego, con el pasar de los días, todo empezó a enturbiarse. Ya el martes, luego de varias visitas de vendedores, por esa época los vendedores venían a tu casa, te vendían carbón, leche, los vecinos decidieron ingresar a la vivienda. Entraron sin cuidado, tocaron todo, ingresaron desde el granero, pero lo peor fue lo que encontraron allí. El asesino o los asesinos lograron que 4 de los miembros de la familia salieran al granero, uno por uno.
Esto es un detalle crucial. No fueron emboscados en grupo. Alguien los llamó. Alguien en quien confiaban. O alguien que sabía exactamente qué decir. Dentro del granero sobre el heno fueron encontrados Andrea, Cecilia, Victoria y la pequeña Sisi. Las autopsias revelaron golpes brutales en el cráneo y en el caso de la niña encontraron mechones de su propio cabello arrancado en sus manos, evidencia de que lamentablemente ella sobrevivió al ataque inicial durante horas, consciente, en la oscuridad y rodeada de cadáveres. Luego de ejecutar a los 4 miembros, el asesino entró a la casa. María fue asesinada en su habitación y el pequeño Joseph no se salvó. Fue golpeado, atacado en su cuna. Y el asesino fue metódico. No tuvo prisa, no tuvo pánico. Y el arma que había utilizado fue identificada como Reonzae, una herramienta agrícola que tiene un filo y punta, encontrada más tarde oculta en el ático, el lugar donde Andreas había escuchado los ruidos. La autopsia permitió estimar que los asesinatos ocurrieron la noche del 31 de marzo o la madrugada del 1 de abril. Los 4 cuerpos del granero estaban ordenados parcialmente, cubiertos con paja, como si alguien hubiera tratado de ocultarlos o no verlos directamente. Cuando esto ocurre en los asesinatos, cuando les tapan la cara a las víctimas, generalmente es señal de que el agresor conocía a las víctimas. Es una especie de culpa que siente y por eso tapa sus caras. Las heridas indicaban no solo fuerza, sino repetición, ¿sí? En el caso de Andreas, incluso después de muerto, el cráneo mostraba golpes adicionales. Esto sugiere que el agresor estaba inmerso en ira. No solamente pretendía matar, sino fue una descarga. Cecilia, la más chiquita, Sisi, como ya se mencionó, sobrevivió varias horas. Este dato no fue divulgado en su época y la verdad hoy es uno de los aspectos más crueles del caso, porque en el estado de shock por el dolor comenzó a arrancarse su cabello. Pensemos que para un niño una situación así la hizo perecer de una forma muy, muy cruel y lenta. En la casa la escena era distinta, un tanto más íntima. Joseph fue atacado directamente en su cuna y no hubo intento de llevárselo. Simplemente ejecutaron a toda la familia. Los días posteriores al asesinato, y esta es la razón por la cual no se levantaron las alarmas rápidamente, fue porque se veía movimiento en la granja. El ganado no mostraba signos de abandono, es decir, en realidad los habían alimentado, les habían dado agua, habían preparado comida, la chimenea fue utilizada y el asesino se quedó en la granja, cuidó a los animales, alimentó al perro, estuvo viviendo con los cuerpos de la familia con total naturalidad. Esto hizo que justamente los vecinos pensaran que estaba todo bien al ver las chimeneas funcionando, los animales pastando. Era como si el asesino no hubiese actuado como un intruso, sino como alguien que se sentía totalmente autorizado a estar ahí. Durante la investigación hubo errores gravísimos, claramente empezando por que la gente del pueblo entró a la casa, manipuló los cuerpos, la escena fue totalmente alterada por los civiles, los cuerpos fueron movidos antes de documentarlos, el arma no fue asegurada de inmediato, no se aisló el perímetro correctamente. De por sí, en la época no había técnicas forenses modernas, entonces cada error pesaba el doble. No había huellas útiles, no había registros fiables de pisadas y no hubo fotografías suficientes.
Un punto en que la policía acudió a una medium famosa de la época, la dejaron entrar, la dejaron tocar los cadáveres, la dejaron ingresar a la escena del crimen y la medium dijo que los asesinos habían sido 3 hombres negros de contextura grande que habían estado ahí en el domicilio. Y que claramente esta información se le había pasado Victoria. A ver, 3 hombres negros en esta época y nadie los vio. No quiero contradecir a la psíquica, pero es un poquito extraño. Ahora, hubo muchos sospechosos, muchas teorías, ninguna fue concluyente. Uno de los sospechosos fue Lawrence Sittenbauer, la expareja de Victoria, que era el vecino y posible padre de Joseph. Su comportamiento al encontrar los cuerpos fue extraño, porque de hecho fue él el que ingresó. Entró solo, tocó los cadáveres, pero nunca se lo pudo vincular de manera definitiva. Otra teoría era que el primer esposo de Victoria en realidad no había muerto en la guerra, sino que había regresado y al encontrarse con esta escena, con todo el tema de los abusos del padre de Victoria, ver que Victoria había tenido un hijo, terminó descargándose con la familia. Recordemos que el regresar de una guerra trae muchos trastornos postraumáticos y tal vez el encontrarse con esa situación fue lo que lo terminó detonando. El caso fue reabierto varias veces, incluso décadas después. En los años 2000, un grupo de estudiantes de la policía alemana revisó la evidencia disponible y el análisis concluyó que el crimen probablemente fue cometido por una persona, una con la fuerza suficiente y el conocimiento del lugar y un vínculo previo con la familia, pero el nombre del principal sospechoso fue mantenido en reserva por respeto a los descendientes vivos. La granja fue finalmente destruida en parte por los bombardeos en la Segunda Guerra. Solo queda un memorial discreto en el lugar. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Es un caso súper largo. Tal vez podríamos discutirlo en algún en vivo. Díganme si les interesa la idea. Nuevamente queda poquito tiempo para que lleguemos a los 1000 suscriptores. Dejé una encuesta en la zona de la comunidad para que ustedes elijan qué quieren que hagamos como festejo. Y nada más por ahora. Por eso los dejo con un video recomendado y si aún no se han suscrito, para que se suscriban al canal. Nos vemos la próxima.